cine documental como género, como lenguaje, porque si bien habitualmente el atractivo mayor para las audiencias, y sobre todo gracias siempre también a las operaciones de mercado que le acompañan, el cine de ficción, ¿no? Esas películas de argumento con actores y tal, ¿verdad? Constituye usualmente la mayor atracción. Me parece muy importante que en este caso, por ejemplo, para jóvenes estudiantes, etcétera, se tenga una valoración más justa de la importancia del cine documental, que es aquel que tiene a la realidad y los personajes de la realidad como protagonistas. Sucede que a veces hay, y sobre todo en los últimos tiempos, con el advenimiento, el uso, ¿verdad?, de las nuevas tecnologías, el digital, que registrar una imagen, una escena, no se hace nada complejo. Y a veces con frecuencia, yo diría, no a veces, sino con frecuencia, se ha desvirtuado un poco el concepto de lo que es una obra documental, y a veces lo que no es sino un reportaje, una crónica periodística, ¿verdad? La hilación de algunas descripciones de ciertos segmentos de la realidad, a veces se le califica como cine documental, lo cual viene a depreciar y a distorsionar el concepto. El cine documental, como tal, como género, es a mi modo de ver sobre todo un cine de autor. Es decir, es un hombre detrás de la cámara para contar una historia con la cual, utilizando obviamente aquellos aspectos, aquellos segmentos de la realidad para él más potencialmente, digamos, dramáticos, poéticos, expresivos, le permitan demostrar un punto de vista sobre esa realidad, le permitan articular una tesis, un discurso que por lo tanto se corresponde con las visiones que este autor quiere compartir con los espectadores. Es lamentablemente usual, es muy frecuente, sobre todo en el cine latinoamericano, nuestro cine, ver intentos de cine documental que buscan, digamos, denunciar, ¿verdad?, un conflicto, un problema, una determinada problemática, ¿no?, de la realidad, y se incurre muy usualmente en que el intento de hacer lo que algunos llaman un cine crítico, por decirlo de algún modo, no pasa de ser usualmente un cine descriptivo. Y de lo que se trata realmente no es de describir la realidad. Es decir, usted llega a un barrio, ¿no?, de cierta marginalidad o lo que fuere, filma y presenta a los espectadores le devuelve a los espectadores, ¿no?, una realidad que absolutamente le es muy próxima, le es vívida. Nada está aportando, devolviéndosela tal y como diariamente la ve. De lo que se trata no es de narrar, o mejor dicho, de lo que se trata no es de describir. Se trata de penetrar en la realidad a través de los instrumentos que en términos dramatúrgicos el autor de un documental debe concebir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se cree que el cine crítico es un cine descriptivo. Miren aquí esta miseria, miren aquí este problema.
Y otras veces se cree que el cine realista, o sea, un documental generalmente se corresponde, ¿verdad?, con una actitud realista ante el sujeto que se va a contar. Y se cree entonces, no pasa de ser a veces un realismo costumbrista, ¿verdad? Es decir, se confunde realismo con costumbrismo, se confunde incluso muchas veces. Algunos que en ocasiones se habla de cine documental político. Y a veces ese cine documental político no pasa de ser también un cine o un documental descriptivo y por su ampulosidad digamos, en lo que está mostrando, se cree que se está realmente logrando una operación en términos cinematográficos que logre impactar al espectador. Y si he dicho todo esto hasta aquí, es porque, bueno, hace muchísimos años, ¿verdad? Y los que hacen cine o lo han estudiado, lo han oído reiteradamente, Grierson, uno de los, ¿verdad?, teóricos y fundadores en este caso, de la Escuela Documental Británica, en fin, decía, bueno, sí, que el cine documental es una reelaboración artística, ¿no?, de la realidad. Pero de lo que se trata, a nuestro modo de ver, es cómo es que se reelabora, ¿no?, esa realidad. Y ahí caemos en el tema de que un documentalista no puede creer que el género documental es la hilación de secuencias, de escenas, en fin, que ha captado de la realidad, que no es un cazador de imágenes, que luego llega a la edición y las justapone, ¿no?, en una continuidad, en fin, etcétera, etcétera. Es inusual que a veces nos detengamos a tal vez entender las estructuras dramatúrgicas del cine documental y preguntarnos si el cine documental tiene o no tiene estructuras dramatúrgicas. Yo pienso que sí. Alguna vez me dediqué un poquito a ver cómo podía estudiar, cómo se aplicaban las categorías del análisis dramatúrgico, que vienen, bueno, desde Aristóteles, ¿verdad?, etcétera, y que usualmente fueron aplicadas a la ficción, al teatro, ¿no?, al cine de ficción, etcétera. Cómo esas categorías también podían uno traducirlas, reinterpretarlas para desmontar un buen documental. Cuando usted está ante una verdadera obra del cine documental, y si no, remitámonos a los grandes títulos del género, vamos a descubrir que están sostenidas esas obras por estructuras dramatúrgicas muy bien pensadas. Y ahora uno dice, bueno, ¿y esas estructuras dramatúrgicas cómo uno llega a ellas, verdad? Sería ahora la pregunta que se haría un cineasta que quiera hacer un documental que realmente resulte logrado. Bueno, yo pienso que ante todo hay que tener muy claro algunos conceptos, como pueden ser qué es el tema de un documental y qué es una idea. Porque no es lo mismo. Usted puede quiere hacer una película sobre el tema, qué sé yo, de la marginalidad en Dominicana o no sé, en Jamaica, ¿verdad? Pero de lo que se trata es cómo usted, ese que es su tema, una idea, y ahora eso nos lleva a lo singular, ¿verdad?, le permite a usted abordar, sugerir ese tema en el espectador. Eso primero. Luego, creo que hay que tener muy claro lo que es el montaje. ¿Por qué digo el montaje? Porque a veces se tiene la idea errada de que se va a montar una película cuando ya se llega al cuarto de edición. Y realmente el montaje comienza desde la idea misma. Y de lo que se trata es de que
Cuando usted va a filmar, usted tiene que tener, indudablemente, previsto, preconsiderada, para el logro de los objetivos de la idea que usted tiene, que se corresponden a su vez con el tema que usted, ¿verdad?, quiere tratar, tiene que tener claro los objetivos y el superobjetivo de ese documental. Y ya cuando hablo de objetivo y hablo de superobjetivo, estoy hablando de categorías dramatúrgicas, ¿verdad? ¿Y qué sería un objetivo en una estructura, en un concepto de montaje? Repito, concepto de montaje, que no es que uno llegó a editar, sino que desde que usted sale a filmar, usted tiene en su cabeza ciertos criterios, nada es rígido, y menos en el cine documental, ¿verdad? Pero usted tiene que partir de unas premisas. Si no, sencillamente es un ser desorientado, llevado por los avatares de las peripecias que se encuentra ante la cámara. Y puede ser que filme muchas cosas parásitas, puede ser que usted se desoriente en lo que está haciendo y pierda la brújula, el norte de lo que usted quiere hacer. Entonces, quiere decir que ese concepto de montaje que viene desde antes, uno, antes de ir al rodaje, de alguna manera, uno en la relación con la realidad que está filmando, y por supuesto abierto a las sorpresas de la realidad, porque si algo es importante, importantísimo, y no me voy a detener en eso ahora, en el cine documental, la toma uno, la irrepetible, la vida irrepetible, ¿verdad? Eso no me voy a detener para no perder el hilo de lo que estoy diciendo, pero eso me llevaría a hablar tal vez de lo que es el cine documental directo, que para mí es uno de los que más me fascina también, ¿no? El llamado cine directo. Ahora bien, por su capacidad indudablemente de sorpresa, por su vitalidad. Ahora, a lo que voy es que cuando usted ha hecho una investigación, es obvio que un documentalista es una investigación, ¿verdad? Sí, pero esa investigación a usted le va a arrojar una cantidad de información que es lo que le va a permitir a usted tener una idea de qué serían las unidades dramatúrgicas de alguna manera. Estoy hablando de lo que hago yo o lo que he hecho, ¿no? Cuando tantas veces que he hecho cine documental. Y es que uno dice, bueno, para el objetivo tal de esta estructura, y todos esos objetivos se van correspondiendo a lo que será, ¿verdad?, el superobjetivo de lo que usted quiere con la película finalmente, este personaje me funciona. De la gente con que yo he hablado y tal, este es mi personaje, y ese está ahí no de manera gratuita, no porque me cayó bien, o porque no, es que ese tipo tiene que tener cumplir un rol determinado, y ese rol es que cumple un objetivo informativo, dramatúrgico, en la película. Esto te va a permitir a su vez que en la estructura no te reiteres también. Tú tienes que saber dónde tú has cumplido una unidad dramatúrgica, un objetivo, y luego no estás reiterando esto, porque si no la película no progresa, ¿verdad? Se te estanca. No hay una curva de interés en ella. Y entonces este otro objetivo no es un personaje. Es a lo mejor solamente la cámara describiendo o entrando en determinados escenarios. Yo no sé si esto me está pidiendo una voz en off, qué sé yo. Yo creo que cada documental, cada idea y su relación en la realización, su relación con la realidad, con lo que le está dando la realidad al autor, comporta, es mi apreciación, comporta su propia poética. Es decir, a mi modo de ver, creo que en dependencia de los registros del autor, su sensibilidad, sus referentes culturales, en fin, su modo de ver la realidad, en fin, en esa relación, en ese diálogo, vamos a decir, en ese intercambio, en el que dialogan autor y realidad, ahí va a ir surgiendo, va emergiendo, a mi modo de ver, para la sensibilidad del autor, ¿cómo sería mi documental? O sobre todo, y es algo que generalmente me decía o me digo cuando hago documental o también una película de ficción, me parece que es válido también.
a veces uno no sabe exactamente cómo será esta película, este documental. Pero lo que sí me parece muy importante es saber cómo uno no quiere que sea. O sea, muchas veces, más importante saber cómo yo no quiero que sea, que muchas veces ir un poco así desprovisto de una perspectiva sobre lo que se está haciendo. Por otra parte, quisiera decirles que, no sé, hay que tener un sentido también de la síntesis. Creo que uno de los muchos problemas que viene afrontando el cine latinoamericano es a veces que hay autores que quieren decirlo todo de una sola vez. Hay que tener una capacidad de síntesis. Y creo que la gran operación del arte es eso, de todo el arte. El arte es un ejercicio de la síntesis. Y el cine documental, si es cine, es arte o no lo es. Entonces, por lo tanto, creo que también hay que atender para lograr la síntesis a lo que decía antes en cuanto a las estructuras de ver cómo yo no me reitero, si ya yo logré este objetivo, esta unidad dramatúrgica o llamémosla informativa. Usted puede hacer, si usted quiere, usted puede montar su película aquí en la mesa, ¿verdad? Porque ya incluso usted no está, como diríamos, filmando escenas aisladas. Usted está filmando para una unidad, para un objetivo, dentro de una estructura. Porque si no, usted filma aquí, allá, así a tontas y a locas un poco también. ¿Qué pasa? Que las facilidades que da el video, cuando a veces dejan mucho margen a que eso ocurra, cuando uno tenía que filmar en celuloide y usted tenía que filmar, qué sé yo, 3:1, con una cámara 35, 16, lo que fuera, y tú tenías que poner en pantalla, te daban para filmar 3 minutos para poner uno en pantalla. Bueno, tú tenías que saber muy bien que estaba filmando, porque se te iba a acabar el material. Pero a veces, como ahora se hace una película con un celular, pudiera ser. Y de lo que se trata no es de la herramienta, no se trata del soporte, se trata, empezaba por decir, de ese hombre que está detrás de la cámara para contar una historia. Eso. Bueno, yo me hice la misma pregunta que mi colega. Tenemos un montón de niños, jovencitos. ¿Qué edad tienen ustedes? De 13 a 19. Y le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué entienden como cine documental? ¿Qué entienden como cine documental ustedes? Sí. ¿Algún otro tiene una definición de qué es cine documental? Relatar la vida de una persona o de algún suceso que ha pasado en alguna parte o en un sector. Justamente les hago esta pregunta porque para mí es importante, justamente de lo que hablaba mi colega, es ¿cómo definimos cine documental? Cine documental es un género cinematográfico que se preocupa de tratar la realidad. Acercarse a la realidad es complejo, porque no es solamente filmarla, es solamente acercarla. También se puede filmar lo que está alrededor de uno, descubrir lo que uno conoce de otra manera a través de una cámara. Es decir, el momento que uno toma una cámara en la mano y filma la realidad, la está transformando. Esta transformación necesita un lenguaje. Ustedes ven muchos documentales en televisión o en internet sobre música, sobre graffiti, sobre
cantidad de cosas. El Internet ha popularizado el cine documental. El cine documental es accesible a todos ustedes. Seguramente cuando se ponen hasta en Facebook o en YouTube ven algún tipo de documental. Es decir, que está muy, muy popularizado. Eso los medios de hoy nos han revolucionado este género y lo han hecho accesible a mucha más gente. También nos ha hecho preguntarnos a los que hacemos cine documental, a los realizadores de cine documental, cómo lo vamos a realizar. Nos ha obligado a definirlo mucho más claro, a definir los tipos de cine de este género. Está el documental informativo, que son los informativos de los news de todos los días. También está el cine documental artístico, es decir, el documental creativo, que es el documental que trata sobre un tema con el que nos relacionamos personalmente. Justamente la definición que dieron los dos chicos que hablaron recién es el documental trata sobre una persona. Trata sobre una persona es retrato de una persona. Eso es un tipo de documental. Trato un tema definido, es otro tipo de documental. Trato de definir la idiosincrasia de un país. Por ejemplo, quiero hablar de qué es el ser dominicano. Entonces hago un tipo de documental social. Me preocupo de un tema que nos atiene a todos y trato de definirlo. Es decir, que nosotros cuando hacemos un film documental, nos concentramos en un tema y tratamos de entenderlo y transmitirlo. Y no es diferente hoy en día que una película de ficción. Justamente lo que ha pasado en los últimos años con el desarrollo de la tecnología digital, con la posibilidad de poder filmar hasta una escena con un celular, con un teléfono, con la calidad de los equipos que podemos utilizar, que es inmensa, es que ha llevado la herramienta para filmar a las manos de todos. Es decir, cualquiera de ustedes, de los chicos que están acá, tanto como nosotros los profesionales, puede hacer un film. Ustedes se lo tienen que proponer, decidir sobre qué tema van a hacerlo, tener la concentración más precisa posible y ocuparse de un tema. Filmarlo, ver el material, analizarlo, montarlo, editarlo como una historia y si falta algo, volver a filmar para rehacer esa historia. Nosotros trabajamos desde otro punto de vista, somos cineastas, hacemos un proyecto claramente definido, decidimos quiénes son los protagonistas, decidimos a quién va a ser nuestro público, dónde lo vamos a mostrar esa película, que es muy importante, es tan importante como hacerla, porque es importante cuando queremos decir algo, saber a quién queremos decírselo. Y en eso es, por ejemplo, para la generación más joven, un medio de comunicación es el Internet. Es decir, mucho documental hoy se distribuye solamente a través de Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen herramientas hoy en día para ver lo que pasa alrededor de ustedes a través de este medio. Nosotros, si se convierten en profesionales o son profesionales como lo somos nosotros, pueden llegar a hacer películas que lleguen a gran audiencia, que llegan a ser vistas por mucha gente, a través del conocimiento de ese idioma, de ese lenguaje cinematográfico. Hoy el cine documental en algunos aspectos es parecido al cine de ficción. Nosotros contamos una historia, nos metemos en los personajes, reconocemos personas que nos divierten, que nos entristecen, vivimos el drama de la gente desde muy cerca y tenemos los medios para eso y el conocimiento para hacerlo. El lenguaje cinematográfico del documental se ha desarrollado ya durante 100 años. Los primeros documentales como Joris Ivens, que hizo un documental que se hizo en el año 29, que era el cine documental descriptivo, que filmaban la lluvia en una ciudad. Fue un director que decidió filmar cómo la lluvia en la ciudad de Ámsterdam cambia la actitud de la gente. Entonces se pasó durante un año filmando desde el comienzo de la lluvia, de la llegada de las nubes hasta el después de la lluvia. Y en esa película, es una película muy linda de ver, se puede ver en internet, se llama, no sé si está en castellano en internet, pero The Rain o Reagan.
o lluvia en castellano, y es en blanco y negro, pero si ustedes toman el tiempo de verla, que no dura mucho, dura creo más o menos 30 y algo de minutos, ven qué belleza artística ese hombre con una cámara en blanco y negro, una cámara casi con una tecnología muy simple, puede lograr para representar una cosa tan simple como es la lluvia y ver una ciudad a través de eso. Lo mismo que ustedes se ocupen de filmar Santo Domingo un día de calor, el día más caliente del año, ver cómo la gente se comporta. ¿Qué ven a través de eso? No ven el calor, no ven las cosas físicas, ven a la gente. Y al ver a la gente cómo se comporta, se ve también lo que pasa alrededor de uno mismo. El cine documental ha servido siempre como un medio para acercarse a la propia realidad y reflexionarla, verla, describirla, entenderla. Y justamente vuelvo al punto de lo democrático que es ese medio hoy en día, que casi todos podemos hacerlo, casi todos podemos expresarnos a través de ese medio. Nosotros hacemos otro tipo de películas también, está el cine documental musical. Yo he hecho muchas películas sobre músicos. Ahí me preocupo de entender por qué un músico hace tal música. Porque no solamente escuchar su música, que es lindo, por supuesto, sino entender de dónde viene esa música, qué quiere decir con esa música, a dónde va y quién es su público. Cuando hago un documental que estoy pasando aquí en el festival que se llama Francesco y el Papa, hablo sobre un niño que canta para el Papa. Uno se pregunta, ¿por qué un niño que canta para el Papa? Ese niño vive en Roma, es católico, pero tiene padres divorciados, está en una situación muy especial en su vida porque tiene una voz blanca, una voz que cambia a los 12 años y que quizás nunca más pueda cantar tan bien como canta ahora. Y la historia de esta película es cómo ese chico se acerca al momento de cantar como solista para el Papa. Y es un año de su vida en el que llega una cosa tan efímera como cantar una sola vez para una persona muy importante que es el Papa, que va a ser un recuerdo, va a ser una experiencia personal para él. Quizás no lo haga nunca porque si cambia la voz antes de que termine, que cante ese concierto, no lo va a hacer. Y con ese tema me acerco a describir la vida en Roma, la vida de una familia, la religión, cómo un niño vive la religión y cómo el Papa se ocupa del mundo de hoy desde su posición, desde su rol. Es una película ya de otra envergadura, una película de una producción de un año, una película que lleva mucho tiempo de preparación y de edición, de trabajo del material. Para esta película, por ejemplo, filmamos creo que 150 horas de material. Viajamos con el Papa a África, viajamos con el Papa a Tierra Santa, filmamos en Roma durante casi 8 meses. De ese material se corta, se edita 1 hora y media. Es decir, que tuvimos en este caso una relación de edición de casi 1 a 100. Es decir, de 100 horas de bellísimo material quedan fuera de la pantalla. No es la única forma de hacer cine. Como ha dicho mi colega, yo también he empezado filmando con película, que era muy cara. O a veces hoy también, porque por una pregunta de concepto, decido, no, trabajo con el mínimo de material. Por muchas razones, por ejemplo, porque no tengo tiempo para pasarme 6 meses mirando 150 horas de material y editarlo, o porque necesito tener una relación más directa con lo que hago y tomar decisiones antes de hacerlo. Es decir, tenemos un universo de posibilidades para hacer películas, por ejemplo, esta película de una gran producción sobre el Vaticano, como una película donde nos tenemos que concentrar en un personaje o en un lugar con el mínimo de material posible. Hay muchos conceptos de trabajo. Lo importante es siempre saber a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos contar, cuáles son nuestras preguntas y llevarlas con nosotros cuando filmamos. Esas son las herramientas más importantes del cine documental. Una vez que uno sabe eso y conoce a dónde va, sabe cómo contarlo. Es como cuando queremos contar una historia. Si no sabemos el final, no podemos contar ninguna historia. Si no sabemos por lo menos lo que queremos al final, no tenemos que saber si realmente cómo terminar un documental, porque a veces la vida nos sorprende, pero sí tenemos que saber
cuáles son nuestras preguntas en lo que estamos haciendo. Y es una forma interesante de reflexionar, de ver alrededor nuestro. Para terminar, quiero decirles que el cine documental hoy en día, aquí en Latinoamérica todavía no, hay muchos muy buenos cineastas documentaristas, pero el cine documental no es tan popular. En Europa ha tenido un proceso más, un poquito diferente. El cine documental se ve en salas de cine. Ustedes pueden ir a un cine, por ejemplo, esta película de que les hablé del Papa se mostró en un cineplex, en un shopping center, se mostró en cines comerciales. Es decir, que tuvo acceso a al público que va a ver Batman y que va a ver James Bond. Es decir, el mismo tipo de cines. Ese es un objetivo en que nosotros trabajamos los cineastas, porque creemos que el cine documental también tiene esa capacidad de tener gran popularidad. Hay siempre un prejuicio de decir qué es el cine documental. Sí, es una película, es un reportaje, es un hombre hablando y una historia sobre animales, sobre esto, una historia descriptiva. No, el cine documental hoy en día se ha desarrollado de una forma que puede relatar una historia, puede divertir, puede ser también una vivencia interesante, tanto como una película de ficción. Por eso en Europa se está haciendo muchos documentales que se pasan en cine, que se pasan en televisión en horarios importantes, que se distribuyen en DVD, que realmente tienen acceso a la gente. Filmes sobre danza, filmes sobre procesos políticos, muchos filmes sobre los problemas del medio ambiente, sobre el dinero, sobre tantos temas que nos preocupan, que nos llegan y que nos hacen reflexionar. También existen los documentales totalmente que tienen el objetivo de divertir, como documentales sobre el Love Parade, sobre el Festival de Love Parade en Berlín, o sobre algún músico en especial. Es decir, hay muchas posibilidades de contar historias también divertidas y llevarlas a la sala cinematográfica. Yo creo que en el futuro el cine documental y el cine de ficción se van a fundir. Va a haber el medio de difusión va a ser mucho más abierto a esos dos tipos de cine. Hay muchos cine que es también de fusión entre el documental y la ficción. Está la ficción documental, está el cine de animado documental. Es decir, hay películas que se han hecho en dibujos animados, pero están totalmente basadas en una investigación documental. Hay películas por ejemplo, una película sobre danza en Los Ángeles que está totalmente hecha como una publicidad, con una belleza estética impresionante, que ya uno se pregunta, ya no es el mismo documental aburrido del que uno conocía del reportaje, sino que es un documental vivo, donde se ve gente fuerte, luchando por lo que hace, filmada de una forma estéticamente muy interesante. Es decir, hay muchas posibilidades con la tecnología que tenemos ahora de hacerlo y con la conciencia que hemos tomado del lenguaje cinematográfico. Y justamente los cineastas trabajamos no solamente para hacer ese tipo de cine, sino que también para llevarlo a la pantalla y a la audiencia y encontrar medios para difundirlo, para que lo vean todos ustedes. Bueno, no sé si quisiéramos contestar algunas preguntas. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Miguel, yo soy director. Yo de por sí no soy muy amante de los documentales, pero me he acostumbrado a hacerlos. Porque ante todo, nada más he hecho un solo documental y tuvo que ver con plantas y ese tipo de cosas. Yo hago más cine de ficción. Algo que yo he visto que hacen con los documentales hoy en día es que fusionan la ficción con la realidad. Yo lo estuve comentando al compañero aquí al lado, que también es cineasta, que la película Distrito 9 empieza como un documental y termina como una película ya de ficción. Entonces, de por sí, el documental ha cambiado mucho, porque antes la gente se sentaba en un cine y empezaba a ver la historia como si fuera un reportaje y no había como cierto gusto entre la audiencia. Siempre terminaban saliendo y el cine quedaba
quedaba solo, con 2 o 3 gente nada más que le interesaba. Pero algo que quería decir era que ese cine que ustedes hacen, por ejemplo, me gusta. Que es un cine ya más vivo, más moderno, por así decir. Gracias. Yo creo que yo hago cine de ficción y documental. No sé, Heriberto, tú es lo mismo, ¿no? Es decir, que la mayoría de los... Hay especialistas que solo hacen cine documental, seguro, o que hacen cine de ficción. Yo hago las dos cosas. Para mí, justamente el cine, como tú hablas, el cine que hay películas y la historia de cine hermosas que empiezan con documental, por ejemplo, Un día muy particular de Ettore Scola, que empieza con la llegada de Hitler a visitar a Mussolini y después cuenta una historia de una mujer, un hombre y una mujer de ficción con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale como actores. Es decir, la ficción, la fusión existe, pero de lo que yo hablo también, de lo que hablé ahora, es de que hay documental que se puede contar con la intensidad de una ficción. Cuando yo mostré la película esta del Papa que les cuento en Alemania, la gente de los cines de los pueblos preguntaban quién fue el actor que actuó al Papa, porque creían que era una ficción. Pero no era una ficción. Estaba filmada con una técnica, con varias cámaras, con una técnica de montaje y de un concepto que acercaba mucho a lo que estamos acostumbrados a ver como ficción. Pero no era una ficción. Es decir, la gente ve por eso hablaba de cómo ve uno el documental. Tú dices, sí, a mí no me gustan normalmente los documentales. Claro, si ves el documental de un prejuicio de decir el documental es aburrido, una persona que te cuenta una historia y tenés que ver imágenes de plantas o de lo que sea, seguramente si no te interesa exactamente el tema no vas a poder verla. Pero si la película documental tiene un concepto de relato, tiene una idea cinematográfica, tiene un guión en el sentido del concepto de cómo la quiero contar, cómo trabajo con las escenas, sí puede llegar a una gran audiencia. Y a veces nosotros decidimos de hacer de una ficción. Cuando a mí me piden productores hacer una ficción sobre un tema que el tema de la adopción, y terminamos desarrollando un documental, porque pensamos que es mucho mejor hacerlo como documental. También pasa eso en la producción de cine. Muchas veces empieza uno con un tema documental, se encuentra con vallas reales de trabajar con gente, por ejemplo, un film documental sobre criminales, sobre bandas de criminales, y termina transformándolo en una ficción, porque es necesario llegar a un punto donde no se puede llegar a través del documental. Es decir, siempre los cineastas estamos siempre mucho analizando cómo vamos a contar una historia cuando sabemos lo que queremos contar. El que hace ficción, la película de ficción, intenta contar la ficción como una realidad. En el cine documental se trata de contar la realidad como una ficción. El germen de la manipulación ficcionada de la realidad viene, qué sé yo, desde Flaherty, ¿bien? Desde Nanook. Porque se sabe que Flaherty manipuló los personajes, el escenario, es más, le compró hasta las ropas para que parecieran más esquimales todavía. ¿No? ¿Qué te quiero decir con esto? De lo que se trata es del resultado, a mi modo de ver, no del procedimiento. Y decía en mi primera intervención que cada tema, cada idea, cada proyecto comporta potencialmente su propia poética, su lenguaje, su estética. Y entonces, cierto, muchas veces el cine documental, el cineasta, echa mano a recursos de la ficción. Incluso a veces hay cine documental, hay documentales que tienen reconstrucciones ficcionadas, siempre y cuando eso no parezca una impostación en el lenguaje. Y hay películas de largometraje, por ejemplo, documental, excelentes, que tú las ves como si estuvieras viendo
la narración de una película de ficción. Por ejemplo, recientemente en Cuba, hace unos años, Sweet Havana, una película de largometraje documental de Fernandito Pérez, pues echa mano, ¿no?, a este recurso con un resultado formidable, ¿no? Pero te voy a decir un poquito más, Lo que decía acá el amigo, ciertamente, de que hay una diversidad muy grande de opciones para contar las historias en el cine documental, pero también se está dando desde hace mucho tiempo esa fusión, en ocasiones, el recurso ficcionado y lo documental. Yo te remitiría, por ejemplo, en el cine latinoamericano, cuando Jorge Sanginés, con sus experiencias haciendo sus películas con los pueblos originarios, contando historias de los pueblos originarios en Bolivia, Ucamau, Yahuamalco, etc. ¿Qué hizo? Contar una historia de ficción que parte de historias reales, es decir, de historias documentales. Y los personajes son personajes reales que actúan su propia historia. Entonces, ahí uno está viendo una propuesta donde el lenguaje está siendo documental y ficción a la vez. Y tú te encuentras, qué sé yo, en una película como, no sé, De cierta manera, en Cuba, de Sara Gómez. Me tocó la oportunidad, siendo muy joven, de ser asistente de dirección de esa película, por ejemplo, que ahí hay otro tipo de propuesta muy interesante, dramatúrgicamente hablando, ¿no?, que es una historia de ficción que resulta de una investigación documental. Ok, pero entonces la puesta en escena de esa película está basada en actores profesionales que están actuando personajes de la realidad, personajes documentales, ¿no?, que asumen personajes que han sido extraídos de la realidad, y personajes reales que interactúan con estos actores también. Es decir, se está utilizando ahí un recurso donde está la ficción y está lo puramente documental a la vez. Yo creo que hay que tener cuidado. Tú decías, a mí me interesa más la ficción, no me interesa tanto el documental. Yo apelaría a reconsiderar siempre en los jóvenes cineastas una actitud voluntarista ante el cine. Es decir, yo quiero hacer una película sobre esto y la voy a hacer de ficción o la voy a hacer documental. Mira, eso es muy peligroso. Yo creo que cada tema te va a decir si eso es un tema documental o si realmente ese es un tema de ficción. Porque finalmente puede ser muy frustrante intentar hacer una película de ficción con un tema que realmente podría ser muy válido haberlo resuelto documentalmente y sin embargo como ficción finalmente no funciona. Hay temas que permiten la fabulación, la ficción, y hay temas que te demandan que lo mejor sería un tratamiento documental. Esas cosas yo creo que también hay que tenerlas un poco claras, ¿no? Y no decir yo quiero ser un director de ficción, porque volviendo a lo que decía antes también el colega, durante muchos años el cine documental ha sido como una suerte de pariente pobre del cine, para algunos, ¿no? Era como la propuesta del lobby del cine, ¿no? La entrada al cine. Realmente el cine de lentejuelas, es el cine de ficción. Y no es así. El buen cine es buen cine, sea documental o sea de ficción, ¿no? Entonces a veces hay jóvenes cineastas que creen que el cine documental es como un medio para llegar a la ficción, y no es así. El cine documental en sí mismo, como género, como lenguaje, es un fin. Y hay que saberlo dominar muy bien, y no es fácil. No es para nada fácil. Muchas veces es más difícil lograr un gran documental que una película más o menos medianamente aceptable. Una película de ficción, quiero decir. Buenos días. Danilo Reynoso, actor. Para el señor Ciro Capellari. Yo vi algunas imágenes de Francesco y el Papa, y si usted no lo dice, yo juraba que era una película de ficción. O sea que como documental está muy bien contado y lo felicito por eso. Pero le pregunto, esta historia, ¿cómo llega usted
¿Usted tuvo alguna motivación particular para hacer este documental? ¿O fue un trabajo por encargo que usted lo hizo por su dinero, cobró y chévere? Y la otra pregunta es, usted mencionaba que en Europa se ve el documental, o sea, en salas de cines comunes. Una persona que vaya a ver Batman o Avengers se encuentra con un documental y lo va a ver. ¿Qué usted considera? ¿Por qué esa misma dinámica no se está dando o no se ha dado aún en los países latinoamericanos? Gracias. Una compleja pregunta, interesante. Es más larga además, trato de hacerlo lo más corto posible. La película esta del Papa fue un encargo. Yo hago películas documentales en Alemania, una productora que es distribuidora de cine de ficción, que se llama Constantin, que es la distribuidora y productora más grande de Alemania, me pregunta, Ciro, ¿tenés interés de hacer una película sobre el Papa? No tenían ninguna idea de lo que querían hacer, solamente sabían que el Papa es alemán y quieren que para ahí se muere dentro de un par de años y como es un Papa alemán, querían una película sobre el Papa. A veces es así de simple, ¿no? Así que yo me fui a Roma con ese imagínate, ¿no? Nada, es cero. Yo dije, bueno, pues chicos, voy a ver qué pasa. ¿Tienen plata para que pueda yo vivir en Roma un tiempo y ver lo que puedo hacer? Sí. Bueno, así que empecé a buscar eso. El Papa era una persona muy cerrada, una persona que vive casi en claustro. No es lo mismo que el Papa Juan Pablo II, que era una persona muy abierta, yo creo que con el Juan Pablo II hubiera terminado después de una semana de conocerlo cenando en su departamento apostólico. Con Benedicto XVI no, él es muy cerrado, a pesar de que sabía que yo venía con una película alemana, una producción alemana, no fue muy abierto y propenso a la filmación. Entonces le digo a los productores, ¿me vuelvo a Alemania o qué hacemos? Yo les di el cuadro que yo encontré en esa situación. Me dicen, no, ve qué podés hacer. Entonces decidí buscar un protagonista que esté cerca del Papa para contar el mundo de ese Papa a través de una persona que esté cerca de él. Y con ese concepto encontré un niño. El coro de la Capilla Sistina es el coro más antiguo de la historia. Tiene más de 800 años, casi, de existencia. Y justamente con ese coro pensé, bueno, es una forma de acercarme a la iglesia, al Papa, y ver cómo puedo contarlo a través de eso. Y encontré a este chico, Francesco, que tiene una voz increíble y es un gran cantante, con este proyecto que ni siquiera Francesco lo sabía, lo que iban a hacer con él. Y dije, bueno, esta es mi materia, yo voy a ocuparme de esta materia, y me convierto como un embajador de ese niño y veo al Papa a través de los ojos de ese niño. La parte de la ficción, yo no creo que es una ventaja que decir, sí, bueno, es como una ficción. Yo no me felicito porque parece una ficción la película. Yo trato de contarla con una forma, con una intensidad que uno está solamente acostumbrado a ver en películas de ficción. Porque yo trabajo con varias cámaras, estoy en la familia casi siempre con 2 cámaras. Estoy tratando de captar las escenas con la reacción, en los diálogos, en las situaciones. Inventé cosas como poner la cámara sobre el capot del auto de la madre y el niño cuando van a la escuela. Siempre cuando iban a la escuela tenía una cámara que lo filmaba. Y esas escenas parecen de una comedia, no parecen de un documental. Pero es puramente documental. Yo no les decía que hablen de esto y digan esto, o les daba un guión. Ellos vivían su vida y eran caracteres con un carisma muy fuerte, y entonces todo lo hacía la vida. Por eso yo digo que el documental muestra la vida, y la vida es, qué más lindo, qué más fuerte cuando captamos la realidad como vive, como es, cuando le damos ese lugar y esa puerta a través del cine documental. Y justamente en esta película, en algunas escenas se ha logrado muy bien. Por la parte de la distribución, es decir, cuando una película la produce justamente una productora de ficción, porque esta discusión en la que hablamos nosotros del prejuicio, que decías tú, el prejuicio del documental, también lo tienen los distribuidores. Para nosotros es muy importante, nosotros no solamente lo hacemos por vocación, también vivimos de eso, nosotros tenemos que distribuir nuestras películas. Y estos distribuidores dicen hacer una documental y vienen y me preguntan, Ciro, yo no sé cómo distribuir esta película, ¿cómo la voy a vender? Y decidieron, bueno, hacer 60 copias, que para Alemania, para un documental es bastante,
y distribuirlas en Alemania estrenadas el mismo día en 60 ciudades, no menos, en 40 ciudades. En las ciudades grandes había más copias. Y a ver qué pasaba. Y hablamos y invitamos a todos los dueños de las distribuidoras más grandes, Cinemax y todos los grandes distribuidores, y dijimos, ¿no quieren pasarla en los cines comerciales? Dijeron que sí. Por supuesto que no tuvimos la audiencia que tiene una película de Batman, pero muy lejos de eso, ni ganamos tanto dinero. Pero hicimos un paso que para mí es casi políticamente importante, que fue romper con cierto hielo. Hay otra película que se estrenó ese mismo año, que para mí que fue muy exitosa, con un tema también muy interesante, que se llama Pina en Alemania. No sé si se escucharon hablar, es una película sobre la bailarina Pina Bausch, dirigida por un director que no tiene ningún problema de cambiar de la ficción al documental y de ser muy exitoso con eso, que es Wim Wenders. Wim Wenders es para mí un ejemplo del director libre del que todos estamos hablando, que dice, yo hago una película del tema dicta mi estética, o mi contenido, cómo lo filmo. Y decide hacer una película sobre Pina Bausch, y Pina Bausch se muere, fallece súbitamente al principio de la filmación. Entonces decide hacer un homenaje a ella con el elenco de ella y dedicar esa película a ella. Y la filma en 3D. Entonces hace una película que para mí es bellísima, es realmente una gran película, que tuvo un público, además, el personaje Pina, que era muy querido en Alemania, la danza, que es algo que gusta mucho ver a la gente, llegó a esa película a ser una película tremendamente exitosa en los cines. Es decir, que es posible hacer cine con mucha audiencia. Lo que a los directores les preocupa, que lo entiendo muy bien, es cómo hago que la audiencia vea mi película. A veces nos cansa a los directores documentales cuando nos damos cuenta que las películas se pasan en cine y hay 10 personas viendo, los 10 cinéfilos que valoran la película o la mostramos solamente en festivales. A nosotros nos interesa que la película llegue a la audiencia. Por eso a veces muchos se cansan, los jóvenes especialmente, dicen, no, yo hago una ficción. Si la ficción llega a la audiencia mucho más fácil. Pero justamente eso es lo que tenemos que hacer los cineastas, no solamente los cineastas, todos, es ver el documental de otra manera, que se puede distribuir y tomarlo en serio, porque tomándolo en serio vamos a hacer películas que lleguen a la audiencia. Yo creo que esto último que él ha enfatizado, eso de tomarse en serio, es fundamental, porque yo creo que si el que va a hacer una película documental no tiene la estima necesaria hacia el género, no considera realmente que está asumiendo un lenguaje del cine propiamente de todo valor y cree sino que está en un subgénero, en algo menor, bueno, eso me parece ya un punto de partida fatal, porque yo les diría, mire, eso que dice él sobre la distribución, los primeros que tenemos que creer en las potencialidades de una película documental somos los propios realizadores. Él mencionaba su experiencia. Yo le diré, en el año 96, en New York, yo hice una película, largometraje documental, se llama Yo soy del son a la salsa. Bien, esa película, cuando el productor de esa película, yo filmé en New York, en Puerto Rico y en Cuba, ok. Cuando el productor de esa película me dijo que había mandado a hacer 30 copias de la película, 35, había mandado a hacer 30 copias en inglés y 5 en español, yo me asusté y le dije que eso podía ser un fracaso. Y cuando yo vi en la cuarta semana, en 25 cines de New York, las filas para ver I'm from Cuban Son to Salsa, y yo veía en el New York Times y Chicago Tribune, en todos los grandes periódicos, los más importantes periódicos en New York y, bueno, no sé, el Angeles Times, en fin, las crónicas sobre la película, el primero que se asombró fui yo, porque yo me dije, caramba, ni yo mismo creí en aquel momento que una película documental, ok, sobre la música nuestra y todo lo demás, pero bueno, una película documental pudiera funcionar, digamos, en los cines de esa manera. ¿Comprendes? Pero me hago la referencia, no para nada para, digamos, aludir
a algo que realmente creo que fue feliz en mi caso, sino para decir que yo creo que nosotros mismos, los que hacemos cine documental, o el que se decide que va a ser una película documental, tiene que creer en eso, creer de veras. Y por último, no confundir lo que es cuando se habla de la ficción y la manipulación de la ficción, ciertas cosas. Por ejemplo, es fatal tener un personaje de la realidad y decirle, quererlo dirigir como si fuera Marlon Brando, ¿no? No, tú no le puedes decir a un personaje de la realidad, yo quiero que tú digas esto. No, como él dice, es la vida que tiene que expresarse de una manera fresca, auténtica. Tú tienes que, obviamente, ir llevando la situación al objetivo que tú quieres lograr, etcétera, pero tú no puedes violentar los personajes porque al final vas a ver que es una cosa ahí un poco falsa, impostada. Ves al tipo ahí tratando de memorizar qué fue lo que tengo que decir, o lo va a decir. No, ni lo dice él ni lo dices tú. Entonces queda ahí una cosa, un remedio. Bueno, nada. Quiero contar una anécdota. La cinematografía es muy importante. Ahora, hace una semana estuve en el Festival de Leipzig, en Alemania, y vi una película muy linda, una primera película de un director rumano, creo, no, búlgaro, filmada en Sofía, que trata de una ambulancia. La idea del director, excelente, fue poner como una multicámara, como poner varias cámaras en una ambulancia, dos cámaras que filman al chofer y a la doctora que va adelante, una cámara que filma a la enfermera que va con el paciente y una cámara que se mueve un poco alrededor de la ambulancia. Y lo único que hace la película es mostrar a esa gente. No muestra nunca a un paciente, nunca a la emergencia. Esa película es divertidísima por un lado, es fuerte emocionalmente. Ves a la gente, a una persona que está al lado de alguien que se está muriendo, y no ves a la persona que se está muriendo, estás viendo a la persona que tiene que ocuparse de eso. Ves a una persona que está tratando a un niño y que le está contestando preguntas a un niño para que se mantenga despierto, para que llegue al hospital despierto. Ves una persona una mujer, una médica que se descompone porque el chofer va muy rápido. Y un chofer que se pasa la vida esperando en la ambulancia o llevando a toda velocidad a la gente. Y está contando sobre esa gente. Es como una comedia. Mirá que a mí me encantó la decisión de ese director de hacer una cosa tan simple. Para eso puso 5 cámaras en un auto y filmó durante no sé cuántos meses a ese equipo, a esos 3 protagonistas que hacen su trabajo de todos los días. Es un tema de concepto. Esa película es tan interesante como una ficción. Salud. La estructuración que lleva un guión documental sí es muy parecido a lo del, vamos a poner, al cine normal, tradicional, que al cine documental. Escena, cabeza, interior, exterior, los personajes uno los define de la misma forma o parecida como uno haría, porque uno va a hacer una investigación sobre algo, qué tan directo uno puede ser, o sea, qué tan objetivo personalmente uno puede ser sobre una realidad que uno quizá no conoce del todo. Esa es una buena pregunta. Un documental tiene protagonistas, igual que en otra historia. No puedes contar una historia de alguien, de personas, sin poder identificarte con esas personas. Tienes que decidir quiénes son tus protagonistas. A veces el protagonista es el mismo realizador. Es decir, no, el protagonista puede ser la persona que hace el film y reflexiona sobre lo que ve. Por ejemplo, Michael Moore, como cineasta político, como él se presenta, hasta está en imagen y se presenta a él en su película. Es un tipo de documental. También está el documental donde el narrador representa sus ideas dentro de la película a través de un texto. Está el documental, yo vi un documental muy interesante que se llama Ryan, que es sobre el caricaturista Ryan canadiense, y el director hace animación sobre las personas documentadas. La película empieza que el director se va al espejo en el baño y se ve que la cabeza tiene verde, agujeros y manchas de colores, todas pintadas.
Y él cuenta de todas esas como cicatrices imaginarias, son las experiencias de la vida que tuvo él, desde que tenía 2 años. Y cuando encuentra al protagonista en un lugar para hablar de sus caricaturas, se encuentra con un medio esqueleto, con el que tiene todo el cuerpo, como le faltan hasta partes del cuerpo, porque tiene como 60 años y ha vivido más. Y tiene una conversación documental, un reportaje que le hace, pero la imagen está transmitiendo una forma. Ese es un concepto. Ese hombre, te lo doy como ejemplo porque eso es un concepto de relato, un guión. Eso tiene un guión, ¿no? Eso no lo podés inventar después que filmaste así. Tenés que tenerlo pensado para hacer una película. Cuando nosotros hacemos un documental, vamos con un concepto clarísimo. Sabemos desde qué perspectiva lo queremos ver, cuál es nuestro punto narrativo, quién es el protagonista, quién lo cuenta, si es una persona a la que seguimos y tratamos de entender su posición respecto a la tomamos el protagonista. Si es la perspectiva de un niño y vemos el mundo desde la perspectiva de un niño. Es decir, siempre tomamos decisiones muy claras para encontrar la perspectiva de nuestro film. No es diferente que una ficción. Lo que sí es diferente es que nosotros no escribimos los diálogos cuando hacemos un documental. Nosotros sabemos los temas que nos interesan, decidimos en qué días, en qué situaciones filmamos, para contar la historia bien que queremos contar. Si hacemos una película sobre, no sé, sobre el nacimiento, sobre la vida, tenemos, por supuesto que vamos a ir quizá a ocuparnos del momento del parto, del momento del nacimiento, pero también podemos contar de la luz, hay muchas decisiones que tenemos que tomar de relato para definir un tema, para definir la historia de un film. Es decir, eso en el documental lo tenemos que hacer muy claramente, estructurarlo bien, para después enfrentarnos con la realidad con una focalización que nos permita realizar un film. Justamente lo que hablaba de cuando tenemos poco material para filmar, esas decisiones son importantísimas. Cuando tenemos poco tiempo para filmar, también son muy importantes porque no podemos perder el tiempo, no podemos perder las oportunidades cuando estamos delante de la realidad. Creo, no sé si nos alcanza el tiempo.